Falkirk acaba de ascender. Falkirk vuelve a la Scottish Premiership tras 15 años fuera de ella. Y hoy te venimos a contar cómo ha vuelto. Bueno, hoy os venimos a contar cómo asciende Falkirk y bueno, quién mejor para acompañarme que Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Hola Paul, ¿cómo estás? Yo muy bien, agradecido de tener nuevamente esta oportunidad de aparecer en un video del Expreso y obviamente para hablar de ese ascenso meteórico, ese ascenso que se concretó hace una semana del Falkirk que vuelve a primera después de 15 años. Sí, vamos a hablar de eso. Antes de eso, pediros, como siempre, que el like se agradece mucho, la suscripción también y que si os uniráis al canal, la verdad que es un apoyo que nos ayudaría muchísimo. Hablando también de otro tema del cual quería hablar antes de empezar ya con toda, con toda la historia del Falkirk, sería el tema de agradecerle, sobre todo a Miguel que está en el vídeo de hoy, que ha hecho el guión mayoritariamente de este vídeo y que bueno, ya podríamos llamarle como nuestro especialista en las ligas inferiores, el ascenso escocés. Eh, eh, bueno, hicimos un vídeo con él, el primero hace poco, hace bueno, unos meses ya, en enero creo que lo grabamos, el vídeo del Hamilton, que tuvo bastante éxito, así que está ahí, que hablamos sobre toda la historia, sobre el club del que es hincha, y podéis ahí seguirle en su cuenta de Twitter, Akis Colombia. Sí, si quieres decir alguna cosa. No, simplemente es agradecerte nuevamente y también para que conozcan un poco de cómo fue ese ascenso meteórico, los años anteriores a ese ascenso que tuvo bastantes años en League One, aproximadamente unos 5 años. También vamos a repasar el estadio, los colores, el símbolo del Falkirk, la propiedad, la gestión. Vamos a revisar el palmarés del equipo y otros temas que vamos a ir Sí, viendo mientras pasa el vídeo. sí, vamos a hablar un poco de todo. Estos vídeos del ascenso, la gente que ya ve el canal los conoce bastante, repasamos un poco la dinámica del equipo, pero esta vez es un vídeo de ascenso distinto. Hemos grabado vídeos de ascenso ya de equipos. Normalmente cuando grabamos un vídeo de ascenso es el equipo de Premiership que ha descendido, con qué ha jugado este año en Championship y cómo ha vuelto a ascender, porque es lo que tocaba siempre. Y este año se ha roto esa racha y por ende, la verdad que yo personalmente lo celebro muchísimo, porque tener un equipo diferente en la Premiership que no hemos visto en años, la verdad que es algo bastante especial que no se ve todos los días. Y habiendo dicho esto, yo creo que deberíamos empezar con la historia del Falkirk, de dónde viene el Falkirk, y vamos a hablar de cómo se funda el Falkirk. Se funda en 1876, o sea, es viejo, de los equipos antiguos, históricos de Escocia, obviamente en la ciudad de Falkirk, en Escocia. Ahí se encuentra en el centro de Escocia, y la verdad que tiene un arraigo cultural en la ciudad bastante fuerte. Trae siempre mucha gente a su estadio, del que vamos a hablar después. Pero la verdad que es uno de los equipos más populares del ascenso, cosa que la verdad que será bonita verla en Premiership, ver estadios llenos. La verdad que en la primera división escocesa siempre es una cosa que, que nos gusta ver. Son conocidos como The Bairns, que es una expresión escocesa que hace referencia a los niños, haciendo referencia al espíritu juvenil del club y de la comunidad que rodea a la ciudad de Falkirk, que tiene aproximadamente, para que os hagáis una idea, aproximadamente unos 80.000 habitantes la ciudad. Pasamos a, bueno, ¿me puedes hablar un poco del estadio del Falkirk, del que estábamos hablando, que trae a mucha gente? Perfecto, pasando con el estadio del Falkirk, como dice Paul, el estadio atrae mucha gente ya que ellos juegan en el Falkirk Stadium. Fue inaugurado en el 2004 y tiene aproximadamente 7.937 espectadores, que como muchos saben, el estadio como suele atraer mucha gente, en los partidos de liga, más que todo en los últimos, siempre hubo ese estadio lleno por el apoyo y por Sí. ese esperado ascenso. Es un estadio moderno, es propiedad del club y es uno de los más destacados por su infraestructura.
Sí, es bastante interesante, bastante bonito y además es curioso porque solo tiene 3 gradas. Tiene 3 gradas y tiene una grada en la que no hay nada, en la que hay un muro en todo un lateral. Así que es bastante curioso por ese lado. Tiene bastante capacidad de expansión, se puede expandir el estadio, pero bueno, con 7.000 aficionados, 8.000 aficionados que han ido trayendo durante todas las semanas esta temporada, la verdad que me parece espectacular para ser la Championship. Es muy meritorio esto que están consiguiendo, pasando también pues, a colores, símbolos, para conocer un poco más el equipo este, que vamos a ver nuevamente en la Scottish Premiership tras 15 años, pasando a eso, los colores del club es el azul marino y el blanco, colores que se representan ahí el legado del club, y el escudo del club lleva un monumento del pueblo, bueno, del pueblo, es un pueblo bastante grande, que es la aguja de la iglesia de Falkirk. Ahí también pues haciendo una referencia más a la ciudad, que es como, bueno, es como una pirámide un poco, ahí si lo habéis visto el escudo. ¿Quién es el propietario? Ahí nos puedes contar un poco sobre la propiedad del Falkirk. Ahora pasando con la propiedad y la gestión, desde hace unos años el club está bajo la administración del Falkirk Supporters Society, o Society, una organización que representa tanto a los hinchas y que busca asegurar que el club sea financieramente sostenible y socialmente responsable, como hemos visto en los últimos años que ha habido una buena gestión, buenos jugadores, los aficionados apoyan y con los resultados se ha visto ese sostenimiento, digámoslo de alguna manera. Sí, el Falkirk estaba prácticamente liquidado hace un par de años, cuando estaba ahí en tercera división, estuvo muy cerca de irse por problemas económicos. Cuestiones que estamos viendo muy frecuentemente en el fútbol escocés del ascenso, los problemas económicos, y los hinchas fueron quienes salvaron al club y quienes compraron el club, y de hecho por eso ahora es un club que los dueños son los aficionados. Y pasando a hablar de el Falkirk, ¿por qué? Porque el Falkirk, que estábamos comentando en Twitter el otro día, porque es un equipo histórico y por el palmarés que tiene 2 Copas de Escocia, una en 1913 y la otra en 1957. Después es campeón de Challenge Cup en 4 ocasiones. La Challenge Cup no es un gran trofeo mayor como la Copa Escocesa, como la Copa de la Liga, pero también tiene relevancia en el ascenso escocés y la ganó en 4 ocasiones, en el 94, en el 98, en el 2005 y en el 2012. Y después es campeón de la segunda división de Escocia en bastantes ocasiones, en el 36, en el 70, en el 75, en el 91, en el 94, en 2003 y en 2005. Y bueno, También en añadiendo este año 2025 ya se añade también, y también es campeón de la tercera división de Escocia. Algunas veces ha caído hasta tan abajo, campeón de la tercera división de Escocia en 1980, y también en la última temporada, la 23-24, que ha hecho un doble ascenso. Ahí vamos a hablar un poco sobre cómo ha venido la historia del club, y también como elemento más referencial o para que podamos decir que es un club histórico, está bien situado en la tabla histórica, así que está entre los 12 primeros de la tabla histórica. Y cuéntanos, o sea, porque hemos mencionado en varias ocasiones en este vídeo que lleva 15 años sin pisar la primera división. ¿Cómo fue la última vez que estuvo en primera Falkirk? Bueno, hablemos de esa vez que estuvo Falkirk por última vez en primera. En la temporada 2009-2010 fue su quinta temporada consecutiva en la máxima categoría, pero en esa época estuvieron bajo el liderazgo de John Hughes y luego por Eddie May. Incluso en ese año que cayeron, alcanzaron la final de la Copa de Escocia en 2009, perdiendo 1-0 contra el Rangers. Entonces marcaron el final en ese ciclo, ya que estuvieron, como dije, desde hace algunos años, aproximadamente, no, perdón, exactamente desde el 2005, y ahí en esa temporada 2009-2010 cayeron la segunda. Eso es. Y bueno, ahora tenemos que hablar de qué pasó después de ese descenso y cómo han sido esos largos 15 años sin pisar la primera división Falkirk. En las temporadas siguientes, la 10-11, terminó
tercero en la segunda división escocesa a 12 puntos del ascenso directo. A pesar de una buena temporada, sabemos que, y es una cosa bastante sabida, que el playoff de ascenso escocés está fabricado para que los equipos del ascenso no asciendan. O sea, es un playoff que, para el que no sepa, consiste en que el cuarto juegue contra el tercero y el ganador de esos juegue contra el segundo de la liga y el ganador de todo eso juegue ya contra el equipo de primera después de haber jugado muchos partidos el equipo de segunda y por ende está mucho más desgastado y el equipo de primera viene muy descansado para poder cepillarse bastante bien al equipo de primera. Así que no lo consiguió en esa temporada. La temporada siguiente, la 11-12, también terminó tercero, mostró consistencias a las de ascender, pero quedó fuera de las posiciones de playoff. Las temporadas siguientes, las dos siguientes temporadas, se mantuvo en mitad de tabla sin meterse en la plaza de ascenso directo, pero ahí en las plazas que podemos ver no estaba compitiendo ya por el ascenso directo, estaba de tercero, quinto, todas esas plazas que son de playoff normalmente o jugándose entre playoff y no estar en el playoff, pero que realmente jugar el playoff no asegura mucho y como ya hemos mencionado, pues tampoco mucho más. En la temporada 15-16 hizo una muy buena temporada y terminó segundo detrás del Rangers. Jugó el playoff por ascender, llegó a la final de ese playoff porque venció a Hibernian en las semifinales, pero cayó contra el equipo de Premiership Kilmarnock en esa temporada por un global de 4-1 que frustró ahí el sueño del ascenso una vez más. Esto del playoff yo creo que es una cosa de las que se debería cambiar en el fútbol escocés, el formato de este playoff, porque no es justo, o sea, claramente no es justo para el equipo pequeño y beneficia tremendamente al equipo que viene de primera. Cuéntanos qué pasó a partir de ahí en la 16-17, Miguel. Bueno, en la 16-17 podemos observar que nuevamente alcanzó ese playoff tras otro segundo puesto, pero cayó en las semifinales contra el Dundee United, perdiendo esa oportunidad de llegar a la final y pelear por esa promoción. Al igual como decías tú, sí es un poco injusto ese tema del ascenso en Escocia, ya que tanto el tercero se pelea con el cuarto y el segundo espera a ver con quién enfrenta y ya para después, si pasa ese partido, se enfrenta con el equipo de Premiership, y sí es un poquito injusto por ese lado, que así frustra esos ascensos para esos equipos de segunda tabla. Bueno, pasando con la 17-18, la siguiente temporada, terminó octavo, que fue una de sus peores campañas en ese momento, antes de descender. Estuvo cerca, porque no descendió, sino que hizo ese playoff, compitió ese playoff contra el Dumbarton. Esa temporada, para los aficionados y para el equipo en general, se consideró un fracaso. Pero bueno, para fracaso viene el de la siguiente temporada, el de la 18-19, en la que desciende a League One, a la tercera categoría del fútbol escocés, tras terminar último. Empató a puntos con el Queen of the South, pero Falkirk, por diferencia de gol, diferenció lo que fue lo que sentenció el descenso del equipo a segunda división. Claro, estamos hablando de la 18-19 descienden y la siguiente temporada es la temporada parada por la pandemia, la temporada 19-20, que terminó segundo en League One, pero como la temporada se paró, no hubo playoff y solo ascendió el primer clasificado. Así que tuvo muy mala suerte en esa temporada. Y en los años siguientes se mantuvo en League One, pero ahí en la zona alta, pero sin concretar el ascenso. En la temporada, hace 2 temporadas, ya de hecho, la temporada anterior al ascenso de League One, el equipo terminó en segundo lugar y cayó en el playoff. O sea, es un equipo que ha tenido muy mala suerte con los ascensos, con el playoff, hasta que bueno, en esa temporada que quedan ahí cerca del playoff, caen en playoff, pero tienen una gran temporada. Esa temporada
traen es la primera temporada del entrenador actual, John McGlynn, que les trae un segundo puesto en su primera temporada, pierden el playoff, desafortunadamente, y ya en la siguiente temporada, que es la temporada pasada, quedan primeros en League One y en esta temporada primeros en la Championship. Y ahí este gran ascenso del que estábamos hablando, ha tenido una gran temporada y la verdad que han sido bastante dominantes en esta Championship, que yo lo dudaba y ciertas personas lo dudaban que pudieran ascender esta temporada, pero no ha terminado siendo así. O sea, la verdad que si miramos la plantilla, ahora vamos a hablar de algunos jugadores, de algunos temas, pero si analizamos todo, la verdad que el equipo no era el equipo que estábamos pensando todos que iba a ascender. Estábamos pensando en Livingston, estábamos pensando quizás en Air United por el factor de que Scott Brown es el entrenador o cualquier otra cosa, pero no esperábamos que Falkirk ascendiera y la verdad que ha sido muy sorprendente este doble ascenso, primero en League One, después en Championship y ahora ya en Premiership. Y yo he visto declaraciones de aficionados tras el ascenso, entiendo la alegría de los aficionados y todo, pero que después del triunfo decían que iban a ganar la Premiership el año que viene y que se iban a meter a Europa y que iban a ganar la Champions League. La verdad que hay un muy buen vídeo sobre ese día del ascenso del Falkirk que fue muy especial para la ciudad, de nuestro amigo Footy Adventures. Es un gran vídeo que te muestra en el campo cómo fue y cómo pasó todo eso, y la verdad que es un gran tipo y un gran canal para seguir el fútbol escocés, ahí todos los partidos, cómo se viven desde adentro. La verdad que es un canal muy recomendado. Habiendo dicho todo esto, y pasando a la plantilla, hablar de algunos jugadores destacados que podremos ver la temporada que viene en Premiership y que esperemos que tengan mucho éxito, a lo mejor se lo roba algún otro equipo. Primero hablando de Calvin Miller, el goleador de la liga, pieza clave en ataque y muy decisivo. 45 partidos, 12 goles y 11 asistencias. Muy buenos registros del extremo derecho. Y por izquierda, Ethan Ross, autor de goles importantes en partidos claves, 44 partidos jugados, 9 goles y 6 asistencias. Ha sido muy importante los extremos en este equipo, como también Alfredo Aguimán, el extremo italiano del Falkirk, que ahí ha sido un revulsivo, saliendo del banquillo, y que ha dado relevo ahí tanto a Ethan Ross como a Calvin Miller, que son realmente las figuras de este equipo. Ha jugado 40 partidos Alfredo, con 6 goles y 3 asistencias. Hay una puntualización importante que hacer. Esos 40 partidos normalmente han sido desde el banquillo y por eso acumula el mejor registro en goles por 90 minutos, 0.44. Hablando de también jugadores que os van a sonar, porque a lo mejor Calvin Miller, Ethan Ross os suenan, no suenan, porque son jugadores que se han formado o que llevan unos años jugando en Falkirk y realmente mucha gente quizás no habrá visto Falkirk, pero un jugador que sí que os va a sonar, ex-Rangers, es Scott Arfield, que fue uno de los jugadores que llegó a esa final de Europa League con el Rangers. Ahora está jugando en Falkirk. ¿Y por qué está jugando en Falkirk? Porque él sale de Falkirk, él salió de Falkirk al principio de toda su carrera y ha vuelto para retirarse en Falkirk y ha conseguido este ascenso con Falkirk. En esta temporada ha jugado 13 partidos porque se incorporó en el tramo final desde enero, marcando 9 goles y repartiendo pues ninguna asistencia, pero bueno, 9 goles en 13 partidos me parece impresionante de Scott Arfield, que está jugando ahí de media punta. Sí, una locura total del canadiense. Hablando también de otros jugadores destacados, Brad Spencer, un centrocampista que ahí juega el Falkirk de McGlynn, es un claro, ha jugado claramente toda la temporada con un 4-2-3-1, en el que el 9 no se ha destacado mucho. La verdad que no hay nadie que destacar con 9. Yo creo que es una posición que deberían reforzar la temporada que viene, pero de verdad los extremos, tanto Aguiman como
como Ross, como Miller, la verdad que son impresionantes. Yo los vi en... No he podido ver mucho el ascenso, pero yo los vi en el último partido de temporada que lastimosamente perdió tu Hamilton. Pero la verdad que no sé si es el segundo o el tercer gol que meten, que no me acuerdo si lo mete Miller o lo mete Ross, pero es una locura de gol. Cómo regatea. O sea, Ross metió el doblete. Curiosamente, como te iba a comentar, en ese último partido que fue contra el Hamilton, el Falkirk empieza perdiendo a los 5 sí, minutos con gol de Scott Robinson. Una sorpresa para los Burns. E incluso en ese preciso momento, Livingston estaba ascendiendo. Livingston estaba de primero. Estaba jugando sí. contra el Partick. Pero a los 33 minutos, Ross mete un golazo, lo aceptó, un golazo espectacular. Y también al 59 marca su doblete. Y Calvin Miller al 71 sentenció el partido, desatando la euforia en el estadio. Sí, yo creo que es el de Miller que se regatea un par de jugadores del Hamilton. Pero la verdad que sí, los extremos es lo más destacable de este equipo. Obviamente tenemos que destacar a Brad Spencer, centrocampista defensivo, jugó 44 partidos, 8 goles y 5 asistencias, buenos registros para jugar de pivote, y también destacar el portero Nicky Hogarth, fue el portero titular que dejó 17 partidos con portería a 0. La verdad que un gran dato del portero. Y también destacar el entrenador John McGlynn, doble ascenso seguido, un entrenador que su carrera parecía sentenciada en el sentido de que no parecía que iba a entrenar nunca más en Premiership. Había entrenado en Premiership hace muchos años, entrenó a un Hearts que terminó bastante mal en la época de decadencia del Hearts, en que se fue Romanov y estaba en decadencia. Ahí entrenó John McGlynn y no consiguió mucho. Después de eso entrenó a Livingston, tampoco consiguió mucho. Y tuvo una pausa bastante grande de no entrenar a ningún equipo. Y después de todo eso, entrena a Raith Rovers y los asciende a Championship. Y después toma las riendas de Falcon. Así que la verdad que es un entrenador que ha revitalizado su carrera por completo. A los 60 años tiene el señor, que ha conseguido traer la alegría de vuelta a una ciudad que parecía que el fútbol ya no se le iba a dar nunca más, y en un señor que la verdad que su carrera tampoco parecía que iba a jugar nunca más en Premiership. Por eso es una historia tan bonita toda esta de Falkirk, que nos va a contar Miguel cómo fue la narrativa, cómo se desarrolló esta última temporada para que acabe con este vídeo que estamos haciendo hoy, que es el ascenso. Listo, ahora pasando con el desarrollo de la liga durante toda esta temporada, comenzamos con el primer partido, que fue el 2 de agosto del 2024, con una victoria por 2-1 frente al Queen's Park, con goles de precisamente Calvin Miller y Sean Mackey. Después de esa primera fecha llegó una serie de victorias, contando también que en esa época todavía tenían esa racha de no perder, como lo tuvieron en la temporada pasada, pero que el 28 de septiembre terminó esa racha con una derrota precisamente contra el Raid por 1-0 por la mínima. Después volvió con una victoria 2-0 frente al Air con doblete de Ross. Y en los siguientes dos partidos, los cuales fueron postergados, específicamente la fecha 6 y la 11, quedaron en empate a 0. Un empate frente al Livingston y contra el Partick también. Durante esas siguientes fechas, después de esos partidos que se postergaron, estuvo siempre en los primeros lugares, estuvieron en esa pelea por ascender, tuvieron victorias bastante cómodas, ya que solo perdieron 2 partidos nada más, y terminó el 2024 con un empate a 3 frente al Dunfermline. Ahora pasando con el presente año, el 2025 empezó con otro empate, esta vez contra el Queens, y la primera victoria del año llegó en la jornada 22 contra el Raid Rovers por 2-0, con goles de Liam Henderson y Ross McGear. Pero en esa siguiente fecha, después de esa victoria, perdió contra el Livingston de local por 2-1. Sí. Ahora pasando a esas últimas 10 fechas, que está esa pelea en los primeros puestos, la pelea contra Falkirk y Livingston, también en ese playoff que estuvieron muchos equipos en disputa. Comenzó, el United, ¿no? También estuvo ahí sí, se cayó un poco al final la pelea estaba más entre Livingston y Falkirk, pero el Air United
Scott Brown estuvo ahí arriba durante mucha parte de la temporada. Al final se acaba cayendo y queda a 10 puntos o un poco más del primer lugar, pero sí, ahí. Sí, Nada, el para Leer hacerle la punta. hizo una buena campaña, pero no consiguió como ese ascenso directo, ese No, claro. primer puesto, pero hizo una buena campaña, es de admirar. Sí. Bueno, como te decía, en esas últimas 10 fechas comenzó con una victoria por 5-2 frente al Farki, ese partido que fue la fecha 26 que se jugó antes que los demás, es decir, en esa fecha solo se jugó ese partido y el siguiente fueron simplemente victorias. Ahora, en la fecha 31, las últimas fechas, ya esa pelea que empezaron como a decaer, Sí. ya que perdieron 1-0 frente a Livingston, pero en la 32 culieron 5-0 a Morton, cosa que se recuperaron. Ya en la 33 empató precisamente contra el Air, pero el ascenso estaba cerca, ya los aficionados olían ese ascenso. Y nosotros también, porque nosotros teníamos que hacer el guión de este vídeo y nosotros lo teníamos preparado de mucho antes o teníamos la idea porque parecía que iba a ascender mucho antes y se cae de forma bastante pronunciada en las últimas fechas al punto de que casi asciende Livingston. Casi asciende Livingston, ya que en la fecha 34 el Falcon pierde 3-1 contra Rey, mientras que Livingston golea 5-0 al Air, por lo que esa pelea estaba muy entre quién iba a ascender, quién de los dos iba a hacer ese ascenso, pero hasta que llegó la fecha 35 y el Falcon debía ganarle al Party, que era un partido importantísimo, pero termina perdiendo 2-1 con gol al último minuto, mientras que Livingston golea 3-0 al Hamilton, un partido que estuve un poco viéndolo por encima, ya que el Hamilton no estaba haciendo una muy buena temporada, la verdad. En un video corto que subió el Expreso hablamos de Sí. esa pequeña campaña y ese problema que tuvo el Hamilton. Así que por esa victoria de Livingston estaban en la pelea en la última fecha. Pero lo bueno es que Falkir solo dependía de ellos mismos y no tenía que hacer nada más. Solo debía ganarle justamente al Hamilton en la siguiente fecha y mientras que Livingston jugaba contra el Party. Bueno, como decíamos ahorita, ese partido se desarrolló de una manera muy interesante, ya que el Hamilton comenzó ganando en los primeros 5 minutos, tambaleando al Farhid y digamos que silenciando un poco el estadio, un estadio completamente lleno. Si pudieron ver los videos, el estadio estaba full, estaba Sí, no, muy lleno. y las celebraciones y todo, y cómo después invaden la cancha entera Invaden la cancha, sí. los aficionados y todo. La verdad fue un momento muy bonito, de esos momentos bonitos que tiene el fútbol, de ver a gente celebrando y gente que no ha conseguido, que no está acostumbrada a ganar ganando. Es de las cosas más bonitas que tiene el fútbol para mí. Exactamente, ya porque después de ese gol del Hamilton, ya al minuto 33, como estábamos diciendo, el Falkir despierta con Ethan Ross, empata el partido y minutos después un autogol del Livingston deja que Falkir volviera al primer lugar. Livingston, que como ya estamos diciendo, estaba jugando contra el Party, que también estaba peleando tanto por los playoffs y el Livingston por que Falkir perdiera. Pero ya en el segundo tiempo los Burns remontaron con un nuevo gol, el doblete de Ethan Ross, para después Calvin Miller anotó el tercer gol sentenciando el partido y desandando la euforia, como hemos dicho, el estadio reventó. Y después de 15 años, esa espera larga, el Falkir vuelve a la Premiership. Ya os hemos contado todo el relato de cómo Falkir, después de todo este tiempo, vuelve a la máxima categoría del fútbol escocés. Vamos a ver cómo se refuerza para esta nueva temporada. La verdad que va a ser una cosa bastante bonita ver a un equipo nuevo en Primera División y esperemos que se mantengan, porque la verdad que con toda la gente que llevan, para mí se lo merecen. La verdad que es un aporte muy grande que pueden dar al fútbol escocés. Hablando de eso, ya hemos hablado mucho de Falkirk, vamos a hablar un poco ahora en esta última sección del vídeo de cómo ha quedado lo demás en Championship, cómo ha quedado la Championship, quién va a jugar los playoffs y todo eso. Los playoffs se jugó el primer partido de los playoffs ya entre semana, esta semana, el miércoles o el martes, creo que se jugó, ganó Air United por 1-0 contra Partick Thistle. La vuelta se va a jugar en el día que se suba el vídeo,
que supuestamente debería ser el viernes, o si se sube más tarde, pues ya sabréis quién va a jugar, cuál va a ser el semifinalista de esos playoffs, que va a jugar contra Livingston, que se quedó fuera de ese ascenso directo y que tendrá que jugar los playoffs. Y todo este conjunto de equipos, al final el que gane de todos esos va a jugar contra el penúltimo de la Premiership, que actualmente es Dundee FC, pero que veremos cómo se desarrolla la zona de descenso de la Scottish Premiership, porque pueden haber cambios en ese sentido, como también pueden haber cambios con el descenso directo, que de momento, el descenso directo de Premiership, que de momento ocupa St. Johnstone, pero bueno, no se sabe aún no está confirmado su descenso, así que no podemos decir nada. Lo que sí que podemos decir es que Falkirk va a jugar el año que viene. ¿Y quién no va a jugar el año que viene? Pero no en Premiership, sino que quién no va a jugar en Championship. El equipo que no va a jugar en Championship va a ser tristemente Hamilton, que tenéis explicada toda su situación, si queréis saber sobre su deducción de puntos en las últimas jornadas, todo eso explicada muy bien por Miguel en nuestros shorts, un short bastante muy completo ahí con toda la información. El equipo que va a jugar el playoff de descenso va a ser Erdrionians, que jugará las semifinales del playoff para permanencia contra el Steinhausmer en la otra llave, porque ahí sí que se hacen los playoffs bien, con 2 semifinales y una final, y no se beneficia al equipo de la división más alta, pues jugará Erdrionians contra Steinhausmer, y por el otro lado Queen of the South contra Cove Rangers. El ganador de todo eso será, o si gana todo eso, si lo gana Erdrionians, va a significar la permanencia de Erdrionians, y si lo gana cualquiera de los otros 3 equipos, va a ser el ascenso, va a significar el ascenso de esos 3 equipos. A pesar de eso, el otro equipo que ha ascendido esta vez de forma directa a la Championship ha sido Arbroath, esta vez no de la mano de Dick Campbell, porque ya no es el entrenador, pero qué grandes momentos nos proporcionó ese Arbroath de Dick Campbell en la Championship, y en esta ocasión vuelve a la Championship el equipo de la misma ciudad de Arbroath, ahí cercana a la ciudad de Dundee, una ciudad preciosa, por cierto, ahí tiro el apunte. Habiendo dicho todo esto, ya hemos repasado toda la historia de cómo Falkirk emocionalmente y cómo se ha desarrollado todo en estos últimos 15 años para Falkirk, en los que no ha estado en la primera división, cómo ha acabado ascendiendo a la primera división y todo lo que ha significado para la ciudad de Falkirk. Os agradecemos mucho que hayáis visto este vídeo. Ahí los vídeos del ascenso suelen tener bastante éxito entre los más fieles del canal, y nada, agradecerle sobre todo a Miguel por la realización de este guión y por ahí ir siguiendo las divisiones ahí inferiores de la mano de su Hamilton, pero la verdad que le agradecemos también por este guión. Muchas gracias. Te agradezco a ti, Paul, y también a la gente por estar en este canal y por llegar hasta esta parte del video. Les agradezco bastante y esperemos a ver cómo se desarrolla tanto esos playoffs para el ascenso y el descenso, y vamos a ver cómo se desarrolla la temporada, después en lo que viene. Sí, todo va a estar en Twitter, todo lo vamos a ir anunciando, todos los ascensos, descensos, todo eso va a estar en el Twitter de Despesos Coces, o también en el Instagram, así que os recomendamos que nos sigáis por allá, tanto que le deis like a este vídeo, la verdad que se agradece muchísimo, que promociona mucho. Si queréis dejar algún comentario sobre lo que pensáis, también se agradece, cualquier tipo de cosa es agradecida, como sobre todo también una membresía. Habiendo dicho todo esto, espero que disfrutéis el día, lo que estéis haciendo, y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Adiós. Adiós.